Cuando se menciona el nombre Ford, ¿qué imagen surge en la mente? Para la mayoría, evoca el rugido de un motor Mustang, el emblemático óvalo azul y la misma noción de la carretera estadounidense abierta. Es una marca sinónimo de poder industrial, una dinastía forjada en acero, sudor y una visión revolucionaria que puso al mundo sobre ruedas. Contemplamos los automóviles relucientes, las vastas fincas y la aparentemente inquebrantable línea de sucesión. Pero, ¿y si la verdadera historia de la familia Ford no fuera una de triunfo inmaculado? ¿Y si fuera una saga de padres e hijos atrapados en un conflicto trágico, de un legado casi desperdiciado y de un imperio que estuvo peligrosamente cerca del colapso, no por la competencia externa, sino por las profundas, complejas y a menudo dolorosas grietas dentro de su propia estructura fundamental? Hoy desvelamos uno de los legados más legendarios de Estados Unidos, adentrándonos más allá de la línea de montaje para explorar las salas de juntas, las mansiones privadas y las decepciones personales. Esta es la historia de cómo el sueño de un chico de granja se convirtió en un imperio global y cómo ese imperio casi se derrumbó por la misma línea de sangre que lo construyó. Esta es la historia de Ford, una dinastía forjada y fracturada. Si este tipo de contenido es de su interés, le invitamos a suscribirse para no perderse los próximos episodios. Para comprender el inmenso peso que eventualmente recaería sobre los hombros de los herederos Ford, debemos transportarnos en el tiempo. Imaginemos el mundo en el que nació Henry Ford en 1863, en una humilde granja en Dearborn, Michigan. Estados Unidos era una nación cosida por ferrocarriles y carruajes tirados por caballos, un lugar donde el ritmo de la vida seguía dictado por el sol naciente y el constante trote de un animal de tiro. El aire en las ciudades estaba denso con el humo de la revolución industrial, portando el aroma a carbón y metal caliente, el olor del progreso. Fue una era de optimismo ilimitado, casi brutal, una época que adoraba al hombre hecho a sí mismo, al manitas del garaje que, con una chispa de genio y una tenacidad implacable, podía remodelar la sociedad misma. Henry Ford fue el arquetipo de esta época. No poseía una educación clásica. Su universidad fue el taller, y sus profesores los engranajes y pistones que tanto amaba. Su padre, William, tenía grandes esperanzas de que Henry se hiciera cargo de la granja familiar, un futuro respetable y sólido. Pero Henry aborrecía la agricultura, la veía como una vida de trabajo repetitivo y castigador, una prisión de barro y músculo. Desde muy joven estuvo completamente cautivado por el funcionamiento interno de las máquinas, desmontando y volviendo a montar famosamente un reloj que le regaló su padre, solo para comprender cómo las pequeñas piezas se movían en concierto. Esto no era solo un pasatiempo, era una obsesión, una necesidad profunda de encontrar una forma mejor y más eficiente de hacer las cosas, una solución mecánica al trabajo humano. Sus primeros años fueron una serie de experimentos y comienzos en falso. Dejó la granja siendo adolescente para convertirse en aprendiz de maquinista en Detroit, aprendiendo el oficio desde cero. Finalmente, consiguió un trabajo en la Edison Illuminating Company, donde su talento natural le permitió ascender a ingeniero jefe. Era un buen trabajo estable, y lo colocó en la órbita de su héroe, Thomas Edison, quien una vez le dio un valioso consejo. Tras escuchar a Henry explicar nerviosamente su idea para un motor de gasolina, Edison supuestamente golpeó la mesa con el puño y exclamó: «Joven, eso es lo importante, lo tienes». Esa bendición fue toda la validación que Henry necesitaba, pero su mente nunca estuvo realmente fija en la red eléctrica de la ciudad. En medio de la noche, en un pequeño cobertizo de ladrillos detrás de su casa en Detroit, en Bagley Avenue, estaba construyendo algo que sus vecinos e incluso su propio padre consideraban una locura, un automóvil sin caballos. En 1896, después de años de experimentación, dio vida al quadricycle. Era una máquina rudimentaria, con 4 ruedas de bicicleta, un timón para dirigir y un simple motor bicilíndrico, pero funcionó.
Cuando lo sacó de su cobertizo para su primera prueba de manejo, famosamente se dio cuenta de que la puerta era demasiado pequeña y tuvo que destrozar la pared de ladrillos con un hacha. Era una metáfora perfecta de su vida. Si un obstáculo se interponía en el camino de su visión, simplemente lo atravesaba a hachazos. Ese primer viaje por las calles de Detroit fue un espectáculo. La máquina traqueteaba y petardeaba, asustando a los caballos y fascinando a los espectadores, un heraldo ruidoso y chisporroteante de una nueva era. Finalmente vendió ese primer automóvil por $200, no para retirarse, sino para invertir inmediatamente el dinero en la construcción de un segundo vehículo, mejorado. Ya estaba pensando en el próximo modelo, la próxima mejora. Pero construir un coche no era el objetivo final. Docenas de otros inventores estaban haciendo lo mismo. El verdadero genio de Henry, la visión que lo distinguió, no fue solo la invención, sino la producción a una escala que nadie se había atrevido a imaginar. Su camino para lograrlo, sin embargo, estuvo plagado de fracasos. Su primera empresa, la Detroit Automobile Company, colapsó porque sus patrocinadores financieros querían apresurar los coches al mercado, mientras que Henry, el perfeccionista, insistía en refinar sus diseños sin cesar. Su segundo intento, la Henry Ford Company, terminó de manera aún más dramática. Frustrado una vez más por inversores que lo presionaban para construir coches para los ricos, se retiró. Los inversores, que se quedaron con una fábrica y maquinaria, trajeron a un experto llamado Henry Leland para evaluar los activos, para la venta, pero Leland vio el potencial y los convenció de seguir adelante. Renombraron la empresa en honor al fundador de Detroit, Antoine de la Mothe Cadillac. En una de las mayores ironías de la historia, los restos del segundo fracaso de Henry Ford se convirtieron en su mayor rival futuro. Estos fracasos dejaron a Henry con una reputación maltrecha, pero con una lección valiosa. Para lograr su sueño, necesitaba un control absoluto. Para recuperar la confianza de los inversores, sabía que necesitaba un gran gesto. Él y su equipo construyeron dos monstruosas máquinas de carreras despojadas, el 999 y el Arrow. Eran aterradoras, sin carrocería, sin capó, solo un motor masivo en un chasis. El propio Ford tenía demasiado miedo para conducirlo a toda velocidad, así que encontró a un temerario ciclista llamado Barney Oldfield. Oldfield, que nunca había conducido un automóvil en su vida, aprendió sobre la marcha y, entre una nube de polvo y gloria, ganó una carrera de alto riesgo contra el conductor más famoso de la época. La victoria convirtió a Henry Ford en un héroe local y le dio la credibilidad que necesitaba para atraer a un nuevo conjunto de patrocinadores para un último intento. Esta vez dejó claras sus condiciones. Él estaría a cargo de la ingeniería. Soñaba con un automóvil que no fuera un juguete de lujo para la élite, sino una herramienta práctica para el hombre común, el granjero, el médico, el trabajador de fábrica. Construiré un automóvil para la gran multitud, declaró. Será lo suficientemente grande para la familia, pero lo suficientemente pequeño para que el individuo lo maneje y lo cuide, pero será tan barato que ningún hombre que gane un buen salario no podrá poseer uno. Después de asegurar nuevos inversores que estaban dispuestos a apostar por su visión, fundó la Ford Motor Company en 1903. En esos primeros y precarios años, dependió en gran medida de proveedores externos, en particular de dos brillantes maquinistas, los hermanos John y Horace Dodge, que construyeron los motores y chasis de sus primeros coches. Aquí es donde su determinación inflexible y a menudo tiránica realmente se afianzó. Su visión culminó en 1908 con el lanzamiento del Model T. Cariñosamente apodado el Tin Lizzie, no era hermoso, pero era la máquina perfecta para su época. Construido con acero de vanadillo ligero y duradero, podía manejar las rudas y embarradas pistas que pasaban por carreteras en esos días. Su alta distancia al suelo significaba que podía navegar por terrenos que dejarían varados a otros coches, y era tan simple que un granjero podía arreglarlo en su granero con herramientas básicas. Como Henry bromeó famosamente, un cliente podía tenerlo en cualquier color que quisiera, siempre y cuando fuera negro. Esta no fue una elección estética, se trataba de eficiencia.
La pintura negra se secaba más rápido y en el mundo de Henry la velocidad lo era todo. Para hacer su coche accesible y liberarse de proveedores como los hermanos Dodge, tuvo que revolucionar la forma en que se fabricaba. Inspirado por los procesos de flujo continuo que vio en molinos de harina y plantas de empaque de carne, él y su equipo perfeccionaron la línea de montaje móvil en su nueva planta de Highland Park. Fue una obra de brutal y fascinante eficiencia. El ruido en la fábrica era ensordecedor, un rugido constante de maquinaria mientras el chasis desnudo de un Model T comenzaba su viaje por la línea. Cada trabajador realizaba una o dos tareas simples y repetitivas una y otra vez mientras el coche pasaba junto a ellos. El tiempo necesario para construir un solo coche se redujo de más de 12 horas a solo 93 minutos. El precio bajó año tras año, cayendo finalmente a solo $260, el equivalente a unos pocos meses de salario para un trabajador común. Ford no solo había construido un coche, había cambiado el panorama mismo de Estados Unidos, creando los suburbios, el viaje por carretera y una nueva sensación de libertad para millones. Pero la línea de montaje, con toda su genialidad, era un lugar aplastante para el alma. El ritmo era implacable, las tareas monótonas, convirtiendo a los artesanos cualificados en máquinas humanas. El impacto social fue tan profundo que fue famosamente satirizado por Charlie Chaplin en su película Tiempos modernos. La rotación de trabajadores era astronómica, alcanzando el 370% en 1913. La empresa tuvo que contratar a más de 50.000 hombres al año solo para mantener una fuerza laboral de 14.000. Para resolver esto, Henry hizo otro movimiento impactante en 1914, el Día de los $5. En un momento en que el trabajador de fábrica promedio ganaba menos de la mitad, Henry efectivamente duplicó sus salarios. El mundo quedó atónito. El Wall Street Journal llamó al plan un crimen económico. Miles de hombres desesperados acudieron en masa a Detroit, haciendo fila durante cuadras en el amargo invierno de Michigan, esperando una oportunidad para este salario que cambiaba vidas. Pero no fue solo benevolencia, fue un negocio brillante. Redujo la rotación, estabilizó su fuerza laboral y, lo más ingenioso, creó una nueva clase media de trabajadores que ahora podían permitirse comprar los mismos coches que estaban construyendo. Henry Ford no solo vendía coches, estaba construyendo una sociedad de consumo con sus propios empleados como base. Pero detrás de esta imagen del industrial benevolente había una figura mucho más compleja y oscura. El Día de los $5 venía con condiciones. Henry estableció un departamento sociológico que empleaba investigadores para visitar los hogares de los trabajadores y asegurarse de que vivieran vidas morales. Estos agentes, armados con cuadernos, harían preguntas intrusivas. ¿Estaba limpia la casa? ¿Estabas enviando dinero a casa a tu familia en el viejo país? ¿Había alguna evidencia de alcohol? Si la vida privada de un trabajador no cumplía los rígidos estándares puritanos de Henry Ford, su pago de bonificación, que constituía la mitad del salario de $5, podía ser revocado. Era un nivel de paternalismo corporativo profundamente controlador, un reflejo de su deseo de diseñar no solo máquinas, sino hombres. Su personalidad era un tapiz de contradicciones. Era un pacifista comprometido que, durante la Primera Guerra Mundial, financió un barco de paz para navegar a Europa en un intento ingenuo de detener la guerra, un acto que le valió el ridículo. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, su empresa se convirtió en una piedra angular del arsenal de la democracia, produciendo bombarderos a la asombrosa tasa de 1 por hora. Su arrogancia lo llevó a invertir millones en un proyecto fantástico llamado Fordlandia, una ciudad estadounidense prefabricada masiva y una plantación de caucho en medio de la jungla amazónica. Estaba destinada a y romper el monopolio británico del caucho, pero fue un fracaso catastrófico, derrotado por el tizón de las hojas, los choques culturales y la terca negativa de Ford a escuchar a los expertos. Era un héroe popular para millones, pero también era profundamente y virulentamente antisemita. Compró un periódico local, el Dearborn Independent,
y lo utilizó para publicar una serie de artículos conocidos como El judío internacional, el problema principal del mundo, un libelo odioso que fue admirado e incluso influyó en Adolf Hitler, y en el centro de su mundo personal estaba su familia. Estaba casado con Clara Jane Bryant, una mujer firme y solidaria que creyó en su sueño desde el principio. Ella era su ancla, a menudo la única persona que podía calmar su temperamento o guiar suavemente su pensamiento. Fue la socia silenciosa y esencial de su monumental éxito, pero su relación con su único hijo, su único heredero, estaba destinada a convertirse en la tragedia fundamental de la dinastía Ford. Este hijo era Edsel Ford, un niño nacido a la sombra de un gigante que había pasado toda su vida tratando de escapar de ella. Edsel Bryant Ford, nacido en 1893, no se parecía en nada a su padre, donde Henry era un mecánico rudo y práctico que desconfiaba de los intelectuales y la alta sociedad. Edsel era un alma gentil, culta y sensible, con una profunda apreciación por el arte y el diseño. Mientras que Henry a menudo parecía estar a solo un paso del piso de la fábrica, Edsel era conocido por sus impecables trajes a medida y su comportamiento tranquilo y reflexivo. No fue criado en un taller, sino en un mundo de inmensos privilegios, y llevaba ese privilegio con una gracia discreta. Asistió a escuelas privadas, desarrolló un gusto refinado y se movió con una elegancia natural por los círculos de élite de Detroit, ganándose el respeto de las mismas personas que su padre a menudo despreciaba públicamente. Su magnífica casa era un testimonio de esto, un mundo cuidadosamente curado de perfección estética. Desde el principio, el abismo temperamental entre el padre pragmático y de voluntad férrea y el hijo artístico y reflexivo era vasto. Pero lo que es más trágico, parecía insuperable, porque a los ojos de Henry, el refinamiento de su hijo no era una fortaleza diferente, sino una forma de debilidad. Henry, a su manera rígida y a menudo torpe, amaba a su hijo. Lo preparó desde la infancia para hacerse cargo del imperio, convirtiéndolo en presidente de la Ford Motor Company en 1919, a la tierna edad de 25 años. En la superficie fue la máxima transferencia de poder, un padre ungiendo a su heredero. En realidad, fue una corona hueca. Henry retuvo el control absoluto, tratando el título de presidente como poco más que un honor ceremonial. Nunca se jubiló por completo, nunca se soltó por completo. Quizás pensó que estaba endureciendo al chico, probando su temple para un mundo despiadado, pero los métodos eran implacablemente crueles. Se cernía sobre Edsel como un halcón, cuestionando sus decisiones, menospreciando públicamente sus ideas y socavando sistemáticamente su autoridad. Entraba en el piso de la fábrica y daba contraórdenes a los capataces, dejándolos en la posición imposible de elegir a quién obedecer. Creaba deliberadamente líneas de mando competidoras, dando una orden a un ejecutivo y luego una orden contradictoria a un subordinado, creando un estado de caos constante que sólo él podía resolver. Era una prueba continua de lealtad y dejaba a Edsel, el supuesto presidente, retorciéndose en el viento. El núcleo de su conflicto era un desacuerdo fundamental sobre el futuro del automóvil, un choque entre la mente de un ingeniero y el ojo de un comercializador. Para Henry, el Model T no era solo un coche, era un icono casi religioso, la expresión perfecta de su filosofía de utilidad simple, duradera y producida en masa. Era un hombre que dijo famosamente: «La historia es más o menos basura», y aplicó ese mismo pensamiento a su propio producto. Lo que había funcionado en el pasado debía funcionar para siempre. Cambiar el Model T era, en su opinión, una traición, pero Edsel, con una mirada aguda y ansiosa, vio cambiar el mundo. Vio que competidores como General Motors, bajo el liderazgo del brillante Alfred P. Sloan, estaban seduciendo a los clientes con algo nuevo: elección, estilo y comodidad. La estrategia de GM fue revolucionaria. Ofrecieron una escalera de marcas, desde el asequible Chevrolet hasta el lujoso Cadillac, creando un coche para cada propósito y persona. Más importante aún,
fueron pioneros en el cambio anual de modelo, introduciendo nuevos colores y características cada año para que el coche del año pasado pareciera obsoleto. Este fue el nacimiento del deseo del consumidor moderno, y Edsel sabía que Ford tenía que adaptarse. Durante años, presentó a su padre gráficos de ventas que mostraban la disminución de la cuota de mercado del Model T, pero Henry desestimaba los datos. El viejo estaba atrapado por su propio éxito, mientras que su hijo intentaba desesperadamente salvar la empresa de él. Edsel luchó por el muy necesario reemplazo del Model T, el Model A, y fue su influencia la que aseguró que viniera en una variedad de colores y estilos de carrocería. Sus mayores triunfos, sin embargo, vinieron de la Lincoln Motor Company, que Ford adquirió en 1922. Henry lo vio poco más que otra fábrica, pero Edsel lo vio como un lienzo. Personalmente, lo transformó en la marca de coches de lujo número uno de Estados Unidos. El elegante Lincoln Zephyr y el atemporal Lincoln Continental fueron resultados directos de la pasión personal de Edsel. De hecho, el Continental nació cuando Edsel encargó un descapotable personalizado de inspiración europea para sus propias vacaciones. Era tan impresionantemente hermoso que cuando lo condujo por Palm Beach fue rodeado por amigos adinerados que hicieron pedidos en el acto. Fue una prueba innegable de su visión, pero en cada paso su padre se resistió. Henry vio el enfoque de Edsel en el estilo como frívolo y débil, una distracción de la ingeniería pura. A menudo anulaba las órdenes de Edsel directamente, y su desaprobación podía ser aterradora. Hay una famosa y desgarradora historia de Edsel aprobando un diseño nuevo y más moderno para la carrocería de un coche. Cuando Henry vio el prototipo, estalló en una furia. Frente a los ingenieros y diseñadores que habían trabajado en el proyecto durante meses, supuestamente tomó un hacha y destrozó personalmente el modelo de arcilla, una repudiación brutal y pública de la visión de su hijo. El mensaje estaba claro. Solo había una visión que importaba. Para empeorar las cosas, Henry rodeó a Edsel con sus propios lugartenientes leales y a menudo matones. El más notorio de ellos fue Harry Bennett, el jefe del departamento de servicio de Ford. Un exboxeador de la Marina, Bennett era el ejecutor de Henry. Su departamento era una brutal fuerza de seguridad interna de espías, exconvictos y matones, cuyo trabajo era aplastar cualquier intento de sindicalización mediante intimidación y violencia. Bennett se convirtió en la mano derecha de Henry y parecía deleitarse atormentando al gentil Edsel. Lo espiaba, difundía rumores y actuaba como una cuña constante entre padre e hijo, asegurándose de que Henry siempre escuchara una versión de los hechos que retratara a Edsel como incompetente o desleal. Edsel, el presidente de la empresa, era impotente para despedir al hombre que era esencialmente su carcelero corporativo. Imagina el peaje psicológico de esta existencia. Edsel era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, el presidente de una de las corporaciones más grandes del mundo. Sin embargo, estaba completamente atrapado en una jaula dorada. Era un hombre de dignidad tranquila, obligado a soportar humillaciones públicas constantes a manos de su propio padre. Su esposa, Eleanor Loudenbach Clay, sobrina del fundador de la tienda por departamentos Hudson's, fue su gran fuente de fortaleza y su defensora más feroz. Despreciaba a Harry Bennett y no ocultaba su desdén por la crueldad de su suegro. Creó un santuario para Edsel y sus 4 hijos, Henry II, Benson, Josephine y William Clay, en su magnífica finca de Gawler Point. La casa, llena del fino arte que Edsel tanto amaba, era un testimonio de sus refinados gustos, un mundo de paz y belleza que contrastaba marcadamente con la aspereza y el conflicto de la fábrica. Pero el estrés era implacable e ineludible. Edsel desarrolló úlceras estomacales, una manifestación física de su tormento interno, que luego dio paso a un diagnóstico de cáncer de estómago a principios de la década de 1940. Incluso entonces, el tormento no se detuvo. Henry Ford, un hombre que desconfiaba de todo el establishment médico, insistió en que su hijo renunciara a la cirugía convencional. En cambio, puso a Edsel en manos de un charlatán de la empresa
sometiéndolo a extrañas dietas de soja, leche no pasteurizada y jugos de verduras, terapias completamente inútiles contra su enfermedad avanzada. Uno solo puede imaginar la agonía de Eleanor, la esposa de Edsel, viendo a su marido consumirse, atrapado entre su respeto innato y de deber hacia su padre y la ciencia médica moderna que podría haberlo salvado. Pero Edsel, siempre el hijo obediente, trágicamente se sometió a la voluntad de su padre, incluso cuando su propio cuerpo lo traicionaba. Su salud se deterioró rápidamente. Falleció en mayo de 1943, a la edad de solo 49 años. Su muerte fue una profunda tragedia, no solo para su familia, sino para la Ford Motor Company. El día del funeral, el anciano, perdido en su dolor y confusión, supuestamente se volvió hacia un asociado y le preguntó quién creía que debería dirigir la empresa ahora, una escalofriante admisión de que nunca había apreciado realmente al hijo que debía ser su sucesor. Edsel era el puente hacia el mundo moderno que la empresa necesitaba desesperadamente y su voz había sido silenciada. Su partida dejó un catastrófico vacío de poder. El viejo titán, Henry Ford, ahora casi de 80 años y cada vez más perdido en la paranoia y el olvido, era un hombre cuyo control absoluto había llevado a la empresa al borde del colapso. La empresa, antes modelo de eficiencia, era un desastre caótico, tecnológicamente atrasada. Todavía utilizaba frenos mecánicos años después de que los competidores hubieran cambiado a sistemas hidráulicos superiores. El viejo Henry estaba siendo manipulado por el matón Harry Bennett, que dirigía efectivamente la empresa hacia el abismo con puño de hierro. El gobierno de los Estados Unidos, dependiendo de la masiva planta de Willow Run de Ford para la producción de bombarderos en tiempos de guerra, se preocupó tanto que el propio secretario de guerra, Henry Stimson, consideró una intervención federal. La situación era grave. La salvación del imperio Ford vendría de una fuente poco probable, el hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, nacido en 1917 y conocido por la familia como Hank, era un joven que servía en la Marina cuando murió su padre. No tenía experiencia real en negocios y era conocido más por su naturaleza afable y amante del placer que por cualquier instinto corporativo agudo. Pero la crisis lo obligó a madurar rápidamente. Las fuerzas impulsoras detrás de su ascenso fueron las dos formidables mujeres en su vida, su abuela, Clara Ford, y su recientemente viuda madre, Eleanor. Eleanor, ferozmente protectora del legado de su difunto esposo, se negó a ver cómo era destruido por el hombre que había atormentado a su esposo. Clara, la mujer que había apoyado a Henry desde el principio, sabía que el hombre que amaba se había ido, reemplazado por un tirano confundido. En una confrontación dramática, organizaron lo que equivalía a un golpe de Estado en la sala de juntas. Clara amenazó con vender su masiva participación de acciones, lo que habría roto el control de la familia a menos que su anciano e incompetente esposo renunciara y le diera a su nieto, de 28 años, el control total. En septiembre de 1945, un derrotado Henry Ford cedió oficialmente la presidencia a Henry Ford II. El joven que tomó las riendas estaba a un mundo de distancia de su gentil padre y de su abuelo autocrático. Henry Ford II, o Hank the Deuce, como llegaría a ser conocido, era pragmático, decisivo y poseía una vena de crueldad que la empresa necesitaba desesperadamente. Su primer y más simbólico acto fue despedir a Harry Bennett. Fue una confrontación dramática en la oficina subterránea de Bennett. Bennett, que había dominado la empresa durante años, supuestamente sacó una pistola al joven Ford. Impávido, Henry II simplemente dijo: «No puedes dispararme, Harry». La balística estaría en la portada de todos los periódicos de Estados Unidos. Luego hizo que Bennett fuera escoltado fuera de las instalaciones. En los días siguientes, Hank the Deuce ordenó que el laberinto de túneles secretos y mirillas que Bennett había construido en la sede de la empresa fueran sellados con cemento, una poderosa declaración física de que el reinado de terror había terminado. Hank the Deuce sabía que estaba superado. La empresa era un desastre organizativo sin contabilidad clara, sin control de costos y con una cultura de miedo. En un acto de brillante humildad,
buscó ayuda externa. Famosamente contrató a un grupo de 10 brillantes jóvenes exoficiales de la Fuerza Aérea del Ejército de EE, que habían utilizado análisis estadísticos para aportar eficiencia al esfuerzo de guerra. Este grupo, liderado por Tex Thornton e incluyendo al futuro presidente de Ford y secretario de Defensa, Robert McNamara, se conoció como los Whiz Kids. Se habían ofrecido a sí mismos como un equipo de gestión conjunto, y la desesperada Ford Motor Company fue la que asumió el riesgo. Descendieron sobre la empresa y la rehicieron por completo, implementando controles financieros modernos, planificación estratégica y una estructura organizativa racional. Fue un rechazo total al estilo de gestión de intuición y gobierno de un solo hombre del viejo Henry. Bajo el liderazgo de Henry II, Ford resurgió con fuerza. Supervisó un periodo de inmenso crecimiento e innovación, guiado por un agudo sentido del nuevo consumidor estadounidense. Aprobó coches icónicos como el deportivo biplaza Thunderbird en 1955, una respuesta directa a los coches deportivos europeos de los que los jóvenes baby boomers se habían enamorado en el extranjero. Creó ingeniosamente una categoría completamente nueva, el coche de lujo personal. A esto le siguió el más famoso, el Ford Mustang, en 1964. Liderado por un brillante ejecutivo llamado Lee Iacocca, el Mustang fue una obra maestra. Al construir su elegante y deportivo chasis sobre el económico chasis del humilde Ford Falcon, la empresa pudo venderlo a un precio que la creciente generación de jóvenes baby boomers podía permitirse. Fue un fenómeno cultural y uno de los lanzamientos de productos más exitosos de la historia de la automoción. Pero su reinado no estuvo exento de fracasos colosales. En 1958, la empresa lanzó el Edsel, una nueva línea de coches, irónicamente nombrada en honor a su padre. Tras un masivo bombardeo publicitario que creó expectativas imposibles, el coche fue un espectacular fracaso. El público rechazó su extraño estilo, especialmente su extraña parrilla vertical en forma de collar de caballo y su alto precio. El Edsel se convirtió en un caso de estudio de fracaso empresarial, costando a la empresa cientos de millones. Es una lección pública humillante para Henry II, pero que probablemente hizo que el posterior éxito del Mustang, impulsado por el instinto, fuera aún más dulce. Henry II fue una figura imponente que dominó la empresa durante más de 3 décadas, encarnando un nuevo tipo de realeza corporativa. Fue una celebridad mundial que socializó con presidentes y realeza, todo mientras gobernaba Ford con mano de hierro. Se veía a sí mismo como algo más que un CEO. Era el patriarca de Detroit, impulsando personalmente la construcción del masivo Renaissance Center en la década de 1970 para revitalizar su atribulada ciudad. Su estilo de liderazgo era absoluto. Él era el rey y su palabra era ley. Esto nunca fue más evidente que en su legendaria disputa con Enzo Ferrari, que comenzó después de que un acuerdo para que Ford comprara el fabricante italiano de coches deportivos fracasara. Un Henry II despreciado ordenó famosamente a sus ingenieros que fueran a Le Mans y lo vencieran, una vendetta personal que resultó en las impresionantes victorias de Ford de 1966 a 1969. Más tarde, ese mismo estilo autocrático condujo a su legendario enfrentamiento con Lee Iacocca. No fue solo un conflicto de personalidad. La fama de Iacocca había crecido tanto que comenzaba a eclipsar a la propia marca. Para Henry II, cuyo lema era «Mi nombre está en el edificio», esta fue una transgresión imperdonable. En 1978 despidió sin contemplaciones a su ejecutivo estrella, pronunciando la fría y famosa frase «A veces simplemente no te caes bien a alguien». Si bien Henry II fue la cara pública de la tercera generación, sus hermanos forjaron sus propios legados más tranquilos. Benson Ford, Sr., el segundo hijo, fue un dedicado hombre de empresa. Sirvió durante un tiempo como jefe de la división Lincoln Mercury y era conocido por tener una relación sólida y accesible con la vasta red de concesionarios de la empresa. Pero finalmente
se vio eclipsado por la imponente presencia de su hermano. Era un hombre más privado, y vivir bajo una figura tan dominante como Hank de Deuce cobró un peaje personal, representando el difícil camino de ser un príncipe que nunca sería rey. La única hija, Josephine Dodie Ford, heredó la gracia y el amor por las artes de su padre, Edsel. Se convirtió en una destacada filántropa y una poderosa fuerza en la escena cultural de Detroit, no solo escribiendo cheques, sino sirviendo activamente en las juntas directivas de museos y organizaciones benéficas. Dio al nombre Ford un prestigio cultural y una conciencia social, creando su propia esfera de influencia completamente separada del mundo corporativo en el que habitaban sus hermanos. El hijo menor, William Clay Ford, Sr., resultaría ser el vínculo más duradero con la gobernanza de la empresa, pasando más de 50 años en su junta directiva como una influencia estabilizadora. También heredó profundamente el ojo de su padre Edsel para el diseño. A mediados de la década de 1950, defendió la creación del impresionante y elegante Lincoln Continental Mark II. Este fue su proyecto de pasión, un coche construido con el más alto estándar de lujo posible, con un precio tan alto que la empresa en realidad perdía dinero con cada uno que vendía. No se trataba de ganancias, era una declaración, un tributo al espíritu de su padre y una prueba de que el nombre Ford aún podía representar una calidad incomparable. William Clay Ford, Sr., también tomó dos decisiones más con un impacto duradero. En 1963 compró el equipo de fútbol americano Detroit Lions de la NFL, un acto de orgullo cívico y una pasión personal a la que se aferraría el resto de su vida, y se casó con Martha Park Firestone, nieta del fundador de la Firestone Tire and Rubber Company. Esto fue más que una unión monumental de dos de las mayores fortunas industriales de Estados Unidos. Su largo y estable matrimonio proporcionó un centro de gravedad digno para una familia a menudo sacudida por el escándalo público. La tercera generación había hecho lo imposible. Habían heredado un imperio en ruinas al borde de la ruina y, a través de una combinación de liderazgo despiadado, gestión brillante y pura voluntad, lo habían reconstruido hasta convertirlo en una potencia mundial. No solo habían salvado la empresa, sino que habían transformado el propio nombre Ford del legado de un fundador singular y excéntrico en una dinastía corporativa moderna, compleja y a menudo turbulenta. Pero la pregunta seguía siendo, ¿podría la cuarta generación sostenerlo en un mundo que se estaba volviendo infinitamente más complejo? Al acercarse el final del siglo XX, el mundo del automóvil estaba cambiando drásticamente. Las crisis del petróleo de la década de 1970 habían sido una brutal llamada de atención. El auge de poderosos competidores japoneses y alemanes, empresas que habían dominado métodos de producción revolucionarios como la fabricación justo a tiempo, ya no era una amenaza en el horizonte, era un asalto total al dominio de Detroit. Estos nuevos desafíos, junto con las crecientes preocupaciones ambientales, eran cosas con las que la generación de Henry Ford II solo había comenzado a lidiar. La cuarta generación de la familia Ford heredó una empresa que una vez más se enfrentaba a una presión inmensa, no solo desde el exterior, sino desde el interior. Después de décadas de gobierno de hombre fuerte, la empresa era una colección de divisiones globales aisladas y a menudo en guerra. La era del todopoderoso autócrata había terminado. Los nuevos líderes necesitarían un conjunto diferente de habilidades: diplomacia, una perspectiva global y una visión para un futuro más allá del motor de combustión interna. Entrando en este nuevo panorama estaba William Clay Bill Ford Jr., hijo de William Clay Ford Sr. y Martha Firestone. Nacido en 1957, era en muchos sentidos lo opuesto a su poderoso tío Hank de Deuce. Donde Henry II era un industrial de la vieja escuela, Bill Jr. era un líder moderno reflexivo, un ávido entusiasta de las actividades al aire libre y pescador con mosca. Desarrolló una profunda y temprana pasión por el ambientalismo, una convicción nacida de su amor por la naturaleza, no de un informe de marketing. Fue una posición que a menudo lo dejaba solo,
y a veces desestimado en las salas de juntas de Detroit en la década de 1980. Fue el primer miembro de la familia Ford en ascender realmente a través de las filas de la empresa, asumiendo 17 trabajos diferentes en fabricación, ventas y finanzas para aprender el negocio desde adentro, aportando una nueva humildad al nombre de la familia. Se convirtió en presidente de la Junta en 1999 y más tarde asumió el cargo de CEO de 2001 a 2006. Su mandato fue una verdadera prueba de fuego. Heredó una empresa que luchaba con problemas de calidad, costos inflados y una línea de productos que se estaba quedando atrás de la competencia. Casi de inmediato se vio envuelto en una de las mayores crisis corporativas de la década, la controversia de Firestone Tire. Una serie de vuelcos mortales que involucraron a Ford Explorers crearon una pesadilla de relaciones públicas y una tormenta legal. La crisis enfrentó amargamente a la Ford Motor Company contra la Firestone Tire Company, creando un drama casi shakespeariano. Como la propia madre de Bill Ford Jr. era una Firestone, tuvo que testificar personalmente ante un tenso congreso de UU, defendiendo con calma la empresa de su familia mientras navegaba por una disputa pública con su madre. El calvario terminó solo cuando tomó la dolorosa decisión de que Ford iniciara una retirada masiva, rompiendo permanentemente la relación comercial centenaria entre los dos gigantes industriales. En medio de este caos, todavía impulsó implacablemente la sostenibilidad, defendiendo vehículos híbridos como el Ford Escape Hybrid, el primer subhíbrido fabricado en Estados Unidos. Pero su mayor prueba y su momento definitorio llegó en la preparación para la crisis financiera global de 2008, reconociendo que la empresa necesitaba una drástica reestructuración operativa, que él podría no ser la persona más adecuada para dirigir en el día a día. Bill Ford Jr. tomó una decisión de increíble coraje y humildad. Se retiró del puesto de CEO por el que había luchado tanto. Lideró la búsqueda de un externo, reclutando a Alan Mulally, un ejecutivo de Boeing. Cuando se le preguntó por qué un tipo de avión pensaba que podía dirigir una empresa de automóviles, Mulally supuestamente dio una respuesta simple y brillante. Un automóvil tiene 10.000 piezas móviles, pero un Boeing 777 tiene 4 millones y todas tienen que funcionar. Bill Ford Jr. sabía que tenía a su hombre. Juntos idearon el plan One Ford para unificar las divisiones globales en conflicto de la empresa, y en un movimiento de increíble previsión realizado justo antes de que estallara la crisis, Bill Ford Jr. llevó a la Junta a hipotecar casi todos los activos de la empresa, incluidas las fábricas, la propiedad intelectual e incluso el icónico logotipo del óvalo azul, para asegurar una línea de crédito masiva de 23.600 millones de dólares. Fue una apuesta colosal. Si la empresa fracasaba, la familia Ford lo perdería todo, incluido su nombre. Pero la apuesta dio sus frutos. Mientras el mundo financiero colapsaba en 2008 y los competidores General Motors y Chrysler se declaraban en quiebra y aceptaban rescates masivos del gobierno para sobrevivir, Ford pudo financiar su propia recuperación. Ese préstamo privado permitió a Ford capear la tormenta sin recibir dinero de los contribuyentes. Para los empleados de la empresa, fue una profunda fuente de orgullo, un momento que unificó a la fuerza laboral y pulió la reputación de autosuficiencia de la empresa. Bill Ford Jr. no solo había salvado la empresa, sino que lo había hecho de una manera que honraba el espíritu de su bisabuelo, demostrando que un Ford aún podía liderar hacia adelante, pero con un estilo nuevo, más colaborativo y con visión de futuro. Si bien Bill Jr. fue el miembro más destacado de su generación, sus primos también continuaron la participación de la familia, cada uno forjando un papel distinto y vital. Ed Selby Ford, segundo, hijo de Henry. Segundo, sirvió durante décadas en la junta directiva de la empresa. Se convirtió en el embajador esencial de la familia y el guardián de la llama, una presencia constante y visible en convenciones de distribuidores y eventos de carreras. Fue el vínculo personal vital con la vasta red de concesionarios Ford, que son la cara pública de la empresa,
asegurando la conexión humana en un mundo cada vez más corporativo. Mientras tanto, su prima Helena A. Ford, nieta de Henry II, rompió un importante techo de cristal. Después de ascender en las filas y demostrar su tenacidad en una industria dominada por hombres, se convirtió en la primera miembro de la familia Ford en ser nombrada vicepresidenta. En su papel de directora de experiencia del cliente, se ha centrado en modernizar la relación entre Ford y sus clientes. Es una evolución directa de la obsesión original del fundador con la persona promedio, actualizada para una era en la que la experiencia digital y la relación continua con el cliente son tan importantes como el vehículo mismo. Significa reconocer que la relación con un cliente ya no termina cuando sale del concesionario. Significa desarrollar servicios basados en suscripción para funciones como la avanzada tecnología de conducción sin manos de Ford, Blue Cruise. Significa crear una conectividad de aplicaciones fluida e intuitiva que permita a un propietario preacondicionar la cabina de su coche, monitorear su estado de carga o programar el servicio desde su teléfono. Significa ver el vehículo como una plataforma que puede ser actualizada y mejorada continuamente a través de actualizaciones de software inalámbricas, muy parecido a un teléfono inteligente. Este es el mundo del que proviene Alexandra Ford English, un mundo de relaciones continuas con los clientes y ecosistemas de marca. Su experiencia no está en carburadores y cigüeñales, sino en el viaje del cliente y los puntos de contacto digitales que ahora definen una marca moderna. Dentro de la empresa, se ha centrado firmemente en el futuro, trabajando en áreas estratégicas como vehículos autónomos y conectividad digital. Conocida por su enfoque sereno, articulado y basado en datos, su estilo de liderazgo está poniendo a un mundo de distancia de la intuición y el gobierno de arriba hacia abajo de generaciones pasadas, como su tío abuelo Hank de Deuce. Su elección en 2021 para la junta directiva de Ford fue un momento histórico, ya que fue la primera de la quinta generación en ocupar un asiento en esa poderosa mesa. Su nombramiento fue un poderoso símbolo de que el futuro de la empresa estaría más centrado en la tecnología, más conocedor del consumidor y tendría una mujer con visión de futuro en el centro mismo de su toma de decisiones estratégicas. Ella es, en esencia, la encarnación de Mnef de Ninbimba, la apuesta de la empresa por comprender un nuevo tipo de cliente y construir un nuevo tipo de empresa para servirlo. Su primo Henry Ford III, el tataranieto del fundador, lleva el peso y el poder del nombre más famoso de la industria. El nombre es tanto un activo tremendo como una carga profunda. Abre todas las puertas, pero también significa que cada movimiento que hace es escrutado y debe demostrar constantemente que está allí por mérito, no solo por linaje. Pero está trazando su propio camino, uno que es a la vez profundamente tradicional y singularmente moderno. Al igual que los miembros de la familia antes que él, ha ascendido a través de varios roles en la empresa. Esto no es solo una formalidad, es una educación crítica. Ha pasado tiempo en el departamento de marketing, entendiendo cómo la empresa se comunica con el mundo. Crucialmente, también ha trabajado en relaciones laborales y ha pasado tiempo en el piso de la fábrica. Esta experiencia es más importante ahora que nunca. La transición a vehículos eléctricos, que tienen menos piezas móviles y requieren habilidades de fabricación completamente diferentes, representa una amenaza significativa para los trabajos tradicionales de la fuerza laboral sindicalizada de la empresa. Tener un Ford en el lado de la gerencia que ha caminado por la fábrica y entiende la cultura y las preocupaciones de la UAW proporciona un nivel de credibilidad y confianza que es difícil de ganar en una oficina de esquina. Lo conecta con el alma misma de la empresa, los hombres y mujeres que construyen los coches. Conocido por un estilo reflexivo y más discreto que sus ancestros más imponentes, ahora trabaja en relaciones con los inversores. Esta función lo sitúa en el nexo del pasado y el futuro de la empresa. Es un puesto cargado de ironía histórica. Su famoso tatarabuelo desconfiaba y despreciaba a los banqueros de Wall Street, considerándolos financieros parásitos
que en realidad no construían nada. Pero en el siglo XXI, Henry Ford III debe interactuar y persuadir activamente a los banqueros. Tiene que vender una historia de transformación radical, convenciendo a una nueva generación de inversores escépticos que a menudo están más enamorados de las startups tecnológicas para que apuesten a que un gigante industrial de 120 años puede ganar el futuro de las baterías y el software. Debe articular una visión en la que Ford no sea un dinosaurio, sino una empresa heredada cuyo inmenso conocimiento de fabricación a escala y marcas icónicas sean, en realidad, una ventaja decisiva en las próximas guerras de vehículos eléctricos. Su presencia es el mensaje. La familia es estable, comprometida y lidera la carga. Es una ilustración perfecta de cómo la dinastía ha tenido que adaptarse para sobrevivir. Su presencia dentro de la junta directiva, junto con la de su prima Alexandra, en 2021, fue un momento histórico, ya que fue la primera de la quinta generación en ocupar un asiento en esa poderosa mesa. Su nombramiento fue un poderoso símbolo de que el futuro de la empresa estaría más centrado en la tecnología, más conocedor del consumidor y tendría una mujer con visión de futuro en el centro mismo de su toma de decisiones estratégicas. Ella es, en esencia, la encarnación de la apuesta de la empresa por comprender un nuevo tipo de cliente y construir un nuevo tipo de empresa para servirlo. Su primo Henry Ford III, el tataranieto del fundador, lleva el peso y el poder del nombre más famoso de la industria. El nombre es tanto un activo tremendo como una carga profunda. Abre todas las puertas, pero también significa que cada movimiento que hace es escrutinado y debe demostrar constantemente que está allí por mérito, no solo por linaje, pero está trazando su propio camino, uno que es a la vez profundamente tradicional y singularmente moderno. La presencia de estos dos miembros de la quinta generación en la Junta es profundamente significativa. En un mundo corporativo, a menudo impulsado por las presiones a corto plazo de los informes de ganancias trimestrales y los caprichos de los inversores activistas, una junta controlada por la familia puede ser una poderosa ventaja estratégica. Permite a la empresa pensar en términos de generaciones, no solo de trimestres fiscales. Permite las grandes apuestas a largo plazo en nuevas tecnologías y la reestructuración de fábricas que un CEO típico, con una permanencia promedio de solo unos pocos años, podría dudar en hacer. Alexandra y Henry III brindan una memoria a largo plazo y una perspectiva generacional que es cada vez más rara en el capitalismo moderno. Su presencia envía un poderoso mensaje a los inversores, empleados y clientes, que ésta sigue siendo una empresa familiar, una con alma y que está jugando el juego a largo plazo. Su desafío, sin embargo, es inmenso y lleno de peligros. Deben realizar un acto de equilibrio delicado y constante. En un lado de la balanza está la preservación de un patrimonio de fabricación de 120 años, que incluye marcas icónicas y enormemente rentables como el camión F-150 y el Mustang, una vasta y poderosa red de concesionarios en todo el país y los medios de subsistencia de cientos de miles de empleados cuyas habilidades están arraigadas en el motor de combustión interna. Esta es la base de la empresa, el motor que financia la transición. En el otro lado de la balanza está la necesidad urgente de una innovación radical y a veces dolorosa. Deben supervisar la construcción de una cultura de empresa tecnológica de velocidad y agilidad dentro de un gigante industrial que por su naturaleza es lento y metódico. Deben navegar por un mundo donde un coche se está convirtiendo menos en un objeto mecánico y más en una plataforma para software y servicios, y deben responder por los pecados del pasado. El impulso hacia un futuro eléctrico y sostenible no es solo una estrategia comercial para competir con Tesla, es un imperativo moral, una forma de expiación corporativa por el legado ambiental del automóvil y una oferta para obtener una licencia social para operar en un mundo consciente del clima. No solo están gestionando un balance, son los custodios de la compleja identidad de su familia.
Esa frase encierra una responsabilidad que va mucho más allá de números y de informes trimestrales. Implica velar por tradiciones, por reputaciones públicas y por relatos privados que han sido depositados en ellos como si fueran reliquias. Custodiar una identidad familiar significa negociar continuamente entre la necesidad de presentar una cara coherente hacia el mundo, la marca, la narrativa institucional, el legado histórico y la obligación íntima de atender heridas internas, procesos de reparación y las expectativas de parientes que rara vez coinciden. Cada cifra en un balance no solo refleja la salud financiera de una empresa, también puede simbolizar decisiones morales, prioridades transmitidas y tensiones no resueltas que viajan de generación en generación. Mirando hacia atrás, la cuarta generación es un poderoso y conmovedor recordatorio de que ningún imperio, por grande que sea, es inmune a las debilidades humanas de sus líderes. Esa observación nos fuerza a reconocer que la grandeza empresarial no anula la fragilidad personal. Ambición, inseguridad, rencores y visiones sesgadas pueden permear las tomas de decisiones y dejar cicatrices duraderas. Cuando una familia dirige una institución con alcance público, los defectos de un individuo tienen efectos que se amplifican. Una decisión impulsiva puede arrastrar trabajadores, proveedores y ciudades enteras. Por eso la historia de esa generación no es una anécdota aislada, sino una lección sobre cómo la psicología de los líderes, sus miedos, sus odios y sus afectos, puede convertirse en política corporativa y, por ende, en historia económica y social. La historia no es una simple línea de progreso, sino un ciclo dramático de creación, conflicto, casi destrucción y renacimiento. Esta lectura cíclica nos obliga a apartarnos del mito triunfalista del progreso continuo y a ver las sendas históricas como epopeyas complejas. Hay momentos fundacionales de audacia y creatividad, etapas en las que los errores se agrandan hasta poner en riesgo al conjunto, y episodios de recuperación donde aparecen líderes, instituciones o reajustes que reencauzan el rumbo. Dentro de ese ciclo, la posibilidad de casi destrucción funciona como una brújula moral. Indica que los procesos acumulados no son inmunes y que la regeneración exige, además de recursos, coraje para reformar estructuras, asumir responsabilidades y aprender de las catástrofes evitadas o no evitadas del pasado. Henry Ford fue un genio que nos dio el mundo industrial moderno, pero también fue un hombre cegado por sus propios prejuicios y una obstinación autocrática que casi paralizó su propia creación. Esta frase contiene dos caras que debemos mantener en tensión. Por un lado, el reconocimiento de una capacidad innovadora extraordinaria, la capacidad de imaginar procesos productivos, de escalar la manufactura y de reconfigurar hábitos sociales. Por otro, la constatación de que la genialidad técnica puede convivir con defectos morales y con prácticas de mando que dañan a quienes están cerca. Esa coexistencia no es una contradicción moral fácil de resolver. Muchas figuras fundacionales han aportado transformaciones profundas al tiempo que dejaron un rastro de decisiones cuestionables. Aceptar esta dualidad nos obliga a evaluar legados con honestidad, aplaudir los avances sin blanquear los perjuicios. Su trato a su hijo Edsel es una desgarradora historia de advertencia sobre el poder destructivo del ego de un padre. La tensión paterno-filial que se cuela en la gestión empresarial es particularmente dolorosa porque mezcla afecto y autoridad, esperanza y control. Cuando el patriarca impone su voluntad con mano dura, el efecto puede ser la mutilación del talento que debería cultivarse. Cuando el ego actúa sin límites, la institución corre el riesgo de perder visión estratégica y de consumir sus recursos humanos más valiosos. La trayectoria de Edsel, aquí presentada como potencia sofocada, funciona como un arquetipo trágico, el heredero con inclinaciones distintas, con sensibilidad estética o visión moderna que choca con una figura fundadora que no tolera matices. Esa dinámica no solo hiere a las personas implicadas, sino que empobrecen las posibilidades evolutivas de la propia empresa. Edsel Ford fue el visionario que la empresa necesitaba, un hombre de gracia y previsión cuyo potencial fue trágicamente sofocado.
Al decir que fue el que se necesitaba, no hablamos de adulación póstuma, sino de una observación sobre perfiles de liderazgo. Las compañías que perduran requieren distintas capacidades en distintos momentos: tacto diplomático, visión de mercado, sensibilidad cultural, coraje para adaptar productos y procesos, y los liderazgos heredados no siempre coinciden con esas necesidades. Sofocar a un líder con esa combinación de virtudes equivale al amputar una opción estratégica. Ese ¿qué pasaría si? Que acompaña la vida de Edsel no es mera especulación sentimental, es un recordatorio de que las instituciones pueden perder oportunidades valiosas cuando la familia antepone orgullo o control a diálogo y delegación. Henry Ford II fue el salvador, el monarca fanfarrón que sacó a la empresa del abismo, pero su reinado también demostró los peligros inherentes del poder dinástico, donde los caprichos personales podían anular el juicio comercial sólido. Aquí de nuevo aparecen dos vértices: la necesidad real de figuras que sepan restaurar orden y devolver competitividad, y el riesgo de que ese poder concentrado reproduzca modos de decisión personalistas que priorizan la voluntad sobre la deliberación. Ser salvador no exime de crítica. La centralización del mando puede resolver emergencias, pero también puede dejar intactos los problemas estructurales que generan crisis. El balance que debemos hacer, entonces, consiste en reconocer los aciertos de quienes gestionaron rescates y, simultáneamente, advertir que la supervivencia a corto plazo no garantiza la salud democrática e institucional a largo plazo. En conjunto, este tramo de la saga nos plantea preguntas difíciles. ¿Cómo equilibrar autoridad y consulta dentro de una familia empresaria? ¿Cuál es la carga ético-histórica de quienes heredan una marca poderosa? ¿Hasta qué punto el genio individual debe ser evaluado a la luz de sus fallas personales? Responder exige menos mitología y más reflexión crítica, mirar las biografías con complejidad, aceptar que los títulos de genio o salvador pueden ocultar realidades incómodas y diseñar mecanismos que permitan que el talento florezca sin caer en la tiranía del apellido. Esa es la tarea que enfrentan las generaciones que vienen: no solo gestionar empresas, sino edificar instituciones que trasciendan las fortalezas y las debilidades de sus progenitores. Y las generaciones que siguieron se han visto atrapadas en una danza constante y delicada, honrando el pasado mientras intentan desesperadamente adaptarse al futuro. Esa imagen, la de pasos que se repiten y a la vez se transforman, resume una tensión que atraviesa no solo a una familia concreta, sino a cualquier linaje que se convierte en institución. La obligación de respetar lo construido por los antecesores choca con la urgencia de responder a cambios externos, tecnológicos, económicos, culturales, que reclaman decisiones distintas. Cada movimiento de esa danza está marcado por la memoria, rituales, nombres, objetos y relatos que deben conservarse, pero también por la necesidad de innovación, nuevos mercados, nuevas sensibilidades públicas, nuevas tecnologías que exigen reinterpretaciones. Es una coreografía cargada de afecto y de cálculo, de reverencia y de riesgo, donde cada generación negocia con lo heredado mientras busca no quedar anclada en un pasado que ya no encaja por completo con el presente. ¿Qué podemos aprender de este drama familiar centenario? Quizás sea que un legado no es un monumento estático e inmutable, es algo vivo y que respira, que debe ser luchado, defendido y reinventado por cada generación sucesiva. Entender el legado como proceso significa aceptar que su continuidad no está garantizada por la mera repetición de rituales o por la exhibición de símbolos. Requiere trabajo consciente, reinterpretar valores, adaptar prácticas, corregir errores previos y, a veces, renunciar a privilegios que ya no encajan con normas éticas contemporáneas. Un legado puede contener sabiduría acumulada, pero también hábitos obsoletos y decisiones cuestionables. Por eso la preservación responsable implica tanto custodiar como criticar, mantener y transformar. La historia nos muestra que quienes tratan el legado como un estandarte intocable suelen chocar con la realidad cambiante, mientras que quienes lo ven como un organismo vivo logran, con esfuerzo,
mantener su relevancia y su significado. Nos muestra que detrás de cada gran nombre de marca, detrás de cada logo corporativo, hay historias humanas, de amor, pérdida, ambición y conflicto. Los símbolos públicos funcionan como fachadas que condensan identidades complejas. La economía, la estrategia y la estética de una marca conviven con relatos íntimos de relaciones familiares, peleas por el poder, reconciliaciones y despedidas. Detrás de un emblema que vemos en anuncios y patrocinios existen rostros que tomaron decisiones difíciles, parejas que sostuvieron negocios en épocas duras, descendientes que disputaron visiones diferentes del futuro. Al mirar más allá del logo, descubrimos lo que inevitablemente ocurre en cualquier agrupación humana duradera. Se suceden alianzas y rupturas, se alimentan esperanzas y se acumulan penas. Esa biografía colectiva explica por qué algunas empresas sobreviven transformándose y por qué otras se diluyen cuando la presión externa y los conflictos internos se vuelven insoportables. La historia de la familia Ford no se trata solo de fabricar coches, se trata de la construcción de una nación, y decimos construcción en sentido amplio, porque a lo largo de las eras industriales, determinadas familias empresarias y corporaciones han dejado huellas que abarcan desde la economía hasta la cultura pública. Cuando una empresa se convierte en pilar industrial, sus fábricas moldean territorios, generan empleo en masa, influyen en políticas laborales y hasta modelan hábitos sociales, los desplazamientos diarios, la organización del ocio, las jerarquías laborales y la identidad regional. Hablar de construcción de una nación es, por tanto, hablar de cómo la actividad productiva y las decisiones empresariales transforman infraestructuras, comunidades y discursos públicos. No se trata solo de producto, en este caso, automóviles, sino de cadenas de suministro, movimientos de mano de obra, inversiones en tecnología y, sobre todo, de un relato compartido que conecta ingeniería, política y vida cotidiana. Se trata de las complejidades de la familia, la carga de la herencia y el paso implacable e implacable del tiempo. La familia empresaria encierra paradojas. Afecto y competencia pueden coexistir en la misma mesa. La lealtad puede ser motor de estabilidad y a la vez freno para la renovación. La herencia no es solo riqueza material, sino expectativas, memorias y obligaciones morales que pesan sobre los hombros de los sucesores. El tiempo, por su parte, actúa como juez y escultor. Algunos secretos salen a la luz, algunas virtudes se magnifican y otros errores se vuelven lecciones. Esa acumulación temporal imprime carácter, fortalece culturas internas, genera mitologías fundacionales y, a la vez, deja heridas que atraviesan generaciones. Comprender esa complejidad exige mirar con honestidad tanto los orgullos como los remordimientos que viajan con la heredad. Mientras la quinta generación toma el volante, llevan consigo los fantasmas de sus ancestros, el genio, la tragedia, los triunfos y los fracasos. Esa metáfora del volante resume una realidad concreta y simbólica. Quienes heredan la responsabilidad encuentran al mismo tiempo un legado de ingeniería del que aprender y un inventario de decisiones pasadas que corregir. Heredar significa disponer de recursos y prestigio, pero también de expectativas públicas y privadas. Significa ser custodio de una memoria que otros idealizan y de errores que otros cuestionan. La coyuntura contemporánea añade retos específicos, las demandas sociales por sostenibilidad, las transformaciones digitales, la competencia global y la presión por gobernanzas más transparentes. La quinta generación, entonces, debe no solo gestionar bienes materiales, sino redefinir un contrato de sentido entre la empresa, la familia y la sociedad. Su viaje es el próximo capítulo de una historia que está lejos de terminar. Ninguna dinastía permanece inmóvil. El relato continúa porque cada decisión abre posibilidades y cierra otras. En ese próximo capítulo hay riesgo y esperanza, hay potenciales redenciones y trampas repetidas. Lo que viene dependerá de la capacidad de dialogar con el pasado sin petrificarlo, de escuchar al presente sin traicionarlo y de trazar
futuros que respeten principios fundamentales sin ignorar la exigencia de cambio. Esa es la trama apasionante de cualquier saga familiar con impacto público, una mezcla de legado, agencia personal y condiciones externas que juntos delinean el rumbo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la dinastía Ford. Es una historia que nos recuerda que incluso las familias más poderosas son, al final, solo eso, una familia. Los grandes nombres y los edificios emblemáticos ocultan vínculos humanos vulnerables y decisiones cotidianas que, sumadas, forjan destinos colectivos. Nos interesa saber cómo resuena esto en ustedes. ¿Ven en estas historias ejemplos de nobleza y de error, o más bien lecciones sobre la necesidad de cambios estructurales? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olviden dar me gusta y suscribirse para más historias que miran detrás de las leyendas, relatos que no se quedan en la superficie de los símbolos, sino que desentierran las tramas humanas que verdaderamente los sostienen.